tardes, soy Celina de Lemus y estoy acá para darte una bienvenida. Si es primera vez que nos acompañas, muchas gracias por aceptar la invitación. Si ya nos has acompañado en otras ocasiones, qué bueno volver a estar juntas. Y a ti, que eres de casa, muchas gracias por apartar este tiempo para deleitarnos delante del Señor. En nombre del Ministerio de Mujeres en Victoria de la Iglesia Bautista Miramonte, te damos una cordial bienvenida. Imposible, pero real. Una provisión singular es el tema de nuestro evento para el día de hoy. ¿Qué tal si me acompañas a una oración? Padre nuestro, gracias Dios por este día. Te damos gloria, te damos honra a ti, Señor, que eres nuestro refugio, Señor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Queremos pedirte tu bendición para esta tarde, Señor. Queremos deleitarnos en tu palabra. Queremos, Señor, ir a tus pies. Te pido una bendición especial también para todas las que estamos acá presentes y sus familias. Bendícenos y cuídanos en el precioso hueco de tus alas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Imposible, pero real. Una provisión singular. Te dejo con Jonathan y Didi, quienes han preparado un canto especial. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en
Gracias Jonathan y Titi por esta linda alabanza. Definitivamente Él lo hará otra vez. Mis queridas amigas, estoy muy contenta de volver a reunirnos esta tarde a la luz de la palabra de Dios para escuchar lo que el Señor tiene preparado para cada una de nosotras. Esta tarde les quiero compartir un poco de nuestra experiencia que acabamos de tener con Mauricio y que por la gracia de Dios ha resultado para fortalecimiento de nuestra fe y de nuestro ministerio. El tema de la enseñanza que quiero compartirles ahora se llama Imposible pero real, una provisión singular, porque es parte de lo que nosotros hemos experimentado en estos días. Sé que así como Dios ha hablado a mi corazón, lo hará al de ustedes. Por favor, les ruego poner toda su atención para que sea el Espíritu Santo quien nos hable y que no se concentren en mi historia, sino que nos concentremos en la palabra de Dios, la cual es verdad y se cumple a cabalidad. Sé que cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones, especialmente cuando las situaciones son difíciles, cuando estamos frente a lo que llamamos crisis, no nos gusta, ¿verdad? Nos saca de nuestra zona de confort y es difícil para cada una de nosotras enfrentar este tipo de situaciones. Creo que esto que particularmente estamos viviendo a nivel mundial es una crisis que Dios ha permitido con diferentes propósitos y para cada una de nosotras tiene propósitos diferentes. Y sé que Él espera que en medio de esta crisis podamos escucharle, podamos buscarle con mayor ahínco, con mayor sinceridad, con un corazón contrito y humillado al cual Él no desprecia jamás. Las crisis nos ayudan o nos preparan precisamente para eso, agudizan nuestros sentidos espirituales para que podamos alinearnos con la voz de nuestro Creador. También sé que en medio de las crisis, porque yo lo he experimentado, empezamos a escuchar diferentes voces. Voces como la angustia en mi corazón, que siento que no tengo nada bajo control. La voz también de la mente, recordándome lo incapaz que soy. La voz de los noticieros, que nos están señalando constantemente las muertes y todos los problemas que se dan a todo color. Y son noticias que nos ponen tristes, que nos dan ansiedad, que nos generan zozobra en nuestro corazón. También sé que podemos tener voces de algunos amigos, que aunque bien intencionados, algunos incluso podrían darnos soluciones que nos alejan de una solución verdadera. Así es que lo que les quiero compartir en primer lugar es que en medio de una crisis o en medio de una situación tan difícil como la que estamos viviendo, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. En medio de todo lo que esto implique, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Cerrar nuestros oídos absolutamente a todo lo demás y zambullirnos de alguna forma en su palabra. Por eso me encanta esta imagen que estamos viendo en este momento, porque eso es lo que en esta tarde en primer lugar yo les quiero compartir. Para escuchar la voz de Dios tenemos que literalmente aprender a nadar en sus aguas, aprender a nadar en su palabra, conocer qué es lo que Él tiene para con cada una de nosotras. Mientras más le conozcamos, más capacitada vamos a estar para enfrentar cualquier situación. En este relato, en este capítulo de Primero de Reyes 17, encontramos un relato acerca de Elías, un episodio de la vida de Elías. Elías era un profeta y en ese entonces él se iba a enfrentar junto con el pueblo a una hambruna, a una crisis en la que iban a estar experimentando escasez de alimentos. No iba a haber alimentos por 3 años porque no iba a llover, por lo tanto la tierra no iba a dar su fruto. Pero Elías, en medio de esta crisis, pudo escuchar la voz de Dios y recibió de parte de Dios indicaciones claras, indicaciones precisas de qué hacer. Y saben, esto es lo que quiere Dios también para con cada una de nosotras, que aprendamos a escuchar su voz tal como lo hizo Elías, porque Elías supo escuchar la voz de Dios, pero también
hablaba de acuerdo a sus instrucciones, hablaba y actuaba de acuerdo a lo que Dios le iba diciendo. Pero ¿qué pasa con nosotras? ¿Por qué no lo buscamos asiduamente? ¿Por qué en la crisis, en lugar de ir y doblar rodilla, empezamos a escuchar diferentes voces como las que les he estado mencionando? ¿Recuerdan en aquel tiempo cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto? Y en ese momento Dios hablaba cara a cara con Moisés, pero el pueblo no quiso hablar con Dios cara a cara, sino al contrario. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Cuando está hablando en Éxodo 20, en ese capítulo está narrando cuando él recibe los 10 mandamientos y dice que mientras él hablaba con Dios, habían truenos y relámpagos y había una gran nube. Y esto generó mucho miedo en el corazón, miedo en los hombres, en el pueblo de Israel. No lograron ver el privilegio que era, no lograron ver la majestuosidad de esa escena. Se concentraron en su temor, se concentraron en su miedo. Olvidaron la hazaña tan grande en la que estaban ellos en ese momento incursionando. Estaban yendo de la esclavitud a la tierra prometida. Olvidaron ese proceso y decidieron darle más importancia al miedo que buscar a Dios con todo su corazón. En Éxodo encontramos que en Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, porque él tuvo ese privilegio de hablar directamente con Dios. Qué privilegio realmente el de Moisés. ¿Cómo anhelaría yo tener ese privilegio? Y espero que cada una de ustedes también. Pero a veces nos comportamos más como el pueblo de Israel. Tenemos temor de escuchar la voz de Dios. Nos da pánico. Y además, no solo nos da pánico, nos da pereza también ir a su palabra, apartar un tiempo para orar, apartar un tiempo para estudiar su palabra. Creemos que incluso eso es pérdida de tiempo. Creemos que tenemos otras formas mejores de poder enfrentar nuestras crisis, cuando Dios está tan interesado en nosotras que hasta nos puede dar y nos da en su palabra la fórmula para poder resistir las crisis. Esto fue lo que sucedió con Elías. También lo mismo sucedió con este pueblo de Israel hace muchos años. ¿Recuerdan cuando José fue quien interpretó el sueño de Faraón? Y él también predijo que iba a haber una gran hambruna. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque el Señor se adelanta a nuestros hechos, se anticipa y nos trata de preparar para lo que vamos a enfrentar. Y la palabra del Señor está llena de advertencias para nosotras, está llena de consejos y nos está diciendo constantemente cómo el Señor espera que vivamos para evitar el mal. También nos explica, nos instruye de cómo vamos a sobrevivir en ese día malo, con su ayuda, con su poder, con su misericordia, con su clemencia. Él nos va a capacitar y nos va a fortalecer para enfrentar el día. Pero nosotras no le buscamos. Muchas veces somos como el pueblo de Israel, que preferimos escuchar otras voces, que preferimos llenarnos de angustia, que preferimos llenarnos de duda, pero no de fe, no de esperanza, no de su palabra, no de paciencia para que sea Él quien se manifieste. Quiero que escuchemos lo que dice Primera de Reyes 17:1-24 y vamos a conocer esta maravillosa historia. Y las quiero retar a, como dice en esta diapositiva, que no tengamos temor. No sé lo que te da temor a ti para hablar y buscar a Dios. No sé si tienes temor de que Él te dé una indicación difícil, que tú consideres que sea muy difícil. No sé si tienes temor de soltar algo o de dejar ir algo en tu vida a lo que estás muy aferrada. Pero yo te animo
a que superes ese temor y a que veas el privilegio que tenemos de poder escuchar su voz y de conocerle, porque las crisis nos permiten conocerle aún más, nos permiten conocer de Él una faceta que quizás nunca habíamos conocido, y Él usa la crisis para que nos acerquemos a Él, para que le conozcamos más y para que experimentemos más su presencia, tal como Elías lo hizo. Así es que escucharemos lo que dice Primera de Reyes 17 del 1 al 24. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa, y lo dio a su madre.
y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Grandes vidas, grandes historias. Para mí esta es una gran historia, pero es una historia reflejada en una gran vida. La vida de Elías sin duda dejó huella para mí, dejó huella para todos. Y espero deje huella para ti, que tú anheles tener una relación como la que tenía Elías. Elías recibió una indicación absurda: vete de donde estaba, y le dice: vete al arroyo de Querib, porque yo he mandado a unos cuervos para que te den de comer, para que te alimenten. ¿Cómo así? ¿Cómo es que Dios da una indicación tan, con todo el respeto, se siente hasta absurda? Es una indicación extraña, ¿no les parece? Pero Elías no la cuestionó. Elías no le dijo a Dios: ¿cómo es que unos cuervos me van a llevar de comer? Dios le dice: ve, haz esto, porque yo he preparado tu sustento. Ya el Señor tenía preparado el plan de alimentación de Elías. Él ya tenía preparado su hospedaje. Él tenía preparado su estancia. Él tenía preparado todo lo que Elías iba a necesitar. ¿Y qué hizo Elías? Simplemente obedeció. Fue al arroyo y en efecto los cuervos le llevaban carne y pan y sustentaron a Elías. Cuando el arroyo se secó, vuelve a recibir otra indicación y le dice: ahora vete a Sarepta, que ahí yo he preparado a una viuda para que te sustente. Y yo digo: wow, una viuda. ¿Por qué no pensó o por qué no usó a otra familia? Quizás a una familia más pudiente, a una familia con mayores recursos. Pero ocupó o había preparado a una viuda. Tanto Elías como la viuda de Sarepta estuvieron dispuestos a entregarse a la voluntad de Dios, a obedecer las instrucciones que Dios les dio, por muy absurdas que humanamente parecieran. Son contrarias a la lógica, pero ellos obedecieron porque Dios les había mandado. Aún cuando leemos la parte cuando le dice Elías a la viuda: primero dame de comer a mí, porque ella le dice: no tengo más que un puñado de harina y un poquito de aceite. Ok, le dice Elías: está bien, pero primero hazme de comer a mí, y luego comerás tú y tu muchacho. Y le dice, y la palabra del Señor, Dios le dice, Elías le dice que no iba a escasear ni el aceite ni la harina de su tinaja. Y en efecto, así fue. Elías habló porque él era el instrumento de Dios. Él hablaba lo que Dios le decía. Y eso sucedió porque era algo que Dios ya le había instruido a Elías. Para mí, la palabra clave en estas dos personas, tanto en Elías como en la viuda de Sarepta, es obediencia. Obediencia completa, sin dudar, sin cuestionar. Ellos obedecieron las indicaciones que habían recibido con claridad de parte de Dios, de tal forma que permitieron que el Señor fuese el que controlara sus vidas y sus historias. ¿Qué tal tú y yo? ¿Qué tal tú y mi historia? Nuestras vidas, ¿se las estamos entregando completamente a Dios para que sea Él quien escriba nuestra historia? ¿Estamos confiando en Él plenamente de tal forma que sea Él quien escriba la historia para ti y para mí? Deuteronomio 6:18 nos dice: haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Él ya nos anticipa, nos prepara un camino, porque Él quiere que tengamos vidas plenas y aún en medio de las crisis poder salir adelante. Elías no estaba en un momento fácil. Elías estaba en una crisis mundial. En ese momento era una crisis que afectaba a todo el mundo, y la viuda de Sarepta también. Pero ellos pudieron salir de esta crisis porque confiaron en Dios para que Él escribiera su historia. La clave: obedecer. Obedecer desde lo más elemental.
Cuando nosotros hemos preparado nuestro corazón y lo hemos dispuesto a la obediencia desde lo más elemental, sin duda el Señor va a manifestarse en nuestras vidas y va a manifestarse en cada detalle de lo que a nosotros nos acontece. Génesis 27:8 dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Eso, queridas, eso es lo que realmente Dios espera de nosotras. Obediencia. Retiene y obedece su palabra. Y fíjense que he ocupado la palabra retener y no creer. No he puesto cree y obedece, es retiene y obedece. ¿Saben por qué? Porque creo que la mayoría me puede decir, sí, yo creo, Ceci, y yo también creo. Pero me asusta cuando la misma palabra dice, también los demonios creen y tiemblan. Y a veces nosotras solo creemos, no temblamos. Así es que retiene y obedece su palabra. Cada vez que tú y yo escuchamos la palabra del Señor, cada vez que nos enfrentamos a ella, cada vez que abrimos su precioso libro, o escuchamos el mensaje de nuestro pastor, escuchamos un audio, una enseñanza a través de la televisión o de la radio, y si es palabra de Dios, cada vez nos enfrentamos a una decisión. Inconsciente o inconscientemente tomamos una decisión. Tú decides retener y obedecer, o decides olvidar y no obedecer. Yo las reto esta tarde a que estén dispuestas a retener y a obedecer su palabra. La Biblia dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Nos está diciendo desde las cosas más básicas, aprende a obedecer. Si tú empiezas a conocer o empiezas a andar en el camino con Cristo, obedece lo que vayas entendiendo. Como les he dicho en otras ocasiones, no nos preocupemos por lo que no entendemos. Pero si tú ya entendiste que debes amar a tu enemigo, eso es lo que tienes que hacer. Eso haz. Si tú ya has ido comprendiendo que se debe vivir pagando bien y no mal, así debes vivir. Es ir aplicando lo que vas comprendiendo a tu vida y vivir de acuerdo a las instrucciones que Dios nos da. Elías obedeció al moverse a un arroyo y Dios le había dicho que lo iba a alimentar y así fue. Dios usa las cosas cotidianas para mostrarnos su grandeza. En Lucas 12, 29 y 30, en el 29 nos dice que todos están buscando techo, abrigo y sustento. Y dice, todas esas cosas las buscan los gentiles. Es decir, todo el mundo busca eso. Pero en el 30 dice, pero todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ya el Señor sabe que tú y yo las necesitamos. Y Él nos ha prometido que eso nunca nos va a faltar. Quizás no lo vamos a tener en la medida que lo queremos, pero Dios, créanme, siempre va a cumplir su palabra. Y lo que Él tenga preparado para nosotros, eso recibamos, sin envidia, sin avaricia, sin codicia, sino, dice la Biblia, que con contentamiento, con agradecimiento, recibamos con manos abiertas lo que Él nos da, recibamos para seguir siempre compartiendo a otros. Así es que si tú ejerces la obediencia y te aplicas en esto, también tu fe va aumentando. Nuestra fe va aumentando a tal punto que dejamos de querer llevar el control total de nuestras vidas. Y esto implica que dejemos que Dios lleve nuestra agenda. Sí, deja que Dios lleve tu agenda. Permite que Él guíe tu vida. Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es una delicia poder tener esa certeza de que Él va a estar siempre pendiente de mí, que me está viendo, que fija sus ojos sobre nosotros. Él ordenará nuestros pasos. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Él lleva nuestra agenda mejor de lo que nosotras nos imaginamos. Como les he dicho, parte de lo que les quiero comentar esta tarde es
nuestra experiencia, parte de la experiencia que tuvimos. Pues como ustedes saben, estuvimos en México, fuimos invitados por la iglesia de Puebla a través de una familia muy especial, y estando en Puebla pudimos participar. Bueno, mi esposo participó en una actividad de hombres, y luego en el culto tuvimos una semana muy linda, y luego nos fuimos a Monterrey el siguiente fin de semana, porque yo también tuve la oportunidad de estar en el Congreso de Aviva Nuestros Corazones Arraigadas. Nuestro viaje estaba preparado para 11 días, en el día 11 regresábamos, y en el día 9 empezamos a escuchar ya fuertemente los rumores que había problemas, que algunas personas al llegar a El Salvador estaban siendo llevadas a lugares de cuarentena, a confinamientos, y hablaban, o todo eso se oía con un gran temor. Había mucha zozobra, había angustia, había incertidumbre, se veían lugares que no estaban como muy adecuados higiénicamente, etcétera. Y algunas personas nos decían, vénganse ya, y otras no, todavía no se vengan. Pero habían cosas que nosotros no las podíamos controlar. Por ejemplo, los itinerarios de vuelo ya estaban pactados para salir el día lunes, y no los podíamos mover porque eso implicaba más dinero, y además teníamos que movernos desde Monterrey hasta a Puebla para luego ir al distrito, al DF, y luego tomar el avión de regreso. Entonces para nosotros realmente era imposible hacer todos esos movimientos. Así es que llegamos a México, todo bien, pasamos la primera semana y desarrollamos los 10 días con normalidad. En el día 10, Mauricio fue invitado por una iglesia en un pueblo en Monterrey, cerca de donde estábamos, y el congreso terminó el día sábado por la tarde. El domingo en la mañana nos llegaron a traer y nos llevaron a esta iglesia. Al final la iglesia nos dio una ofrenda, ¿verdad? Y realmente no esperábamos nada, pero Dios ocupó a esta iglesia, y Dios fue quien puso el sentir, creo yo, en el corazón del pastor, y nos bendijo con esta ofrenda. Incluso nosotros hasta nos sorprendimos un poco cuando regresábamos ya a México, ¿verdad? Cuando ya regresábamos, a Puebla, llegamos al día 11 y en efecto no podíamos regresar. Entonces, cuando nos enfrentamos al día 11, era como estar en el aire, porque para ese momento ya no teníamos considerado hotel, ya no teníamos alimentación preparada, ya no teníamos nada bajo nuestro control. Simplemente todo se había salido de nuestro control. Nuestra zona de confort literalmente se estaba moviendo. Para nosotros era una incertidumbre, no sabíamos qué estaba pasando, pero la familia que nos había invitado nos dijo, no se preocupen, ustedes van a estar con nosotros aquí en casa el tiempo que sea requerido, y ellos estaban dispuestos a atendernos todo el tiempo necesario, y así ha sido. Gracias a Dios por ellos. Pero el día 11, en medio de todas esas voces que yo escuché, así como yo sé que también ustedes escuchan, en medio de la voz de mi angustia, la voz de mi cerebro, la voz de todos los noticieros y la voz de todo, quise tener ese tiempo especial con Dios, quise buscarlo con todo mi corazón, y recuerdo que tomé el sobre que le dieron a Mauricio con la ofrenda el día anterior, que yo les comentaba. Y tomé el sobre y solo se lo levanté al Señor, y recuerdo que le dije, Señor, yo te pido que este sobre sea como esa vasija de aceite que tuvo aquella viuda, que nunca se acabó, que el aceite nunca cesó, ni la harina tampoco se acabó. Siempre había para ella y para Elías. Así es que este sobre lo hemos guardado porque nos da testimonio de la fidelidad de Dios. Y este es mi vasija. Esta es la vasija que nunca se vació.
este es el sobre que nunca se vació. De alguna forma, y no me pregunten cómo, hoy sí ya está vacío, ¿verdad? Bueno, todavía tengo este billete de $2 como constancia, como recuerdo de la fidelidad de Dios. Siempre hubo en este sobre, siempre hubo para nosotros y siempre hubo también para compartir a otros. Siempre hubo para poder ofrendar y para poder diezmar. Siempre hubo para ayudar a otras familias también que por esta misma situación empezaron a perder empleos. Dios levantó a muchos cuervos. Dios preparó a cuervos en México, en El Salvador, preparó a cuervos, levantó a cuervos en Estados Unidos. Yo realmente estaba sorprendida y casi que con la boca abierta literalmente, porque no entendía lo que estaba pasando, pero de repente X personas se comunicaban con nosotros. Uno de mis hermanos casi que cada semana nos empezó a mandar, y diferentes familias. Dios preparó a nuestros cuervos. Él ya había preparado nuestra estancia, así como lo hizo con Elías, que ya tenía preparado él para él, también ya lo tenía preparado para nosotros. Cuando yo hice esta oración el día 11, no estaba consciente que realmente todo el capítulo 17 de alguna forma lo íbamos a experimentar también nosotros en nuestra vida. Y casi yo no hubiera conocido esa historia. Pero Dios nos prepara y por eso es importante que nosotros siempre estemos escudriñando su palabra. Elías pudo experimentar ese cuidado de Dios y nosotros también pudimos experimentar sus mimos y sus cuidados. Cada familia, quisiera decir los nombres porque son familias reales, pero tengo temor de que se me quede más de alguno. Son familias con nombres y apellidos, con hijos, con abundancias y con carencias. Son familias obedientes, dispuestas. Escucharon la voz de Dios como la escuchó Elías y estuvieron dispuestos a obedecer. No porque nosotros seamos especiales. Dios habló a sus corazones. Dios puso tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y por eso ellos fueron obedientes y estuvieron dispuestos a ser nuestros cuervos. Experimentamos sus mimos y sus cuidados como no tienen idea. Yo les he compartido algunas que incluso el Salmo 23 ha tomado un nuevo significado para mí. Cuando dice, aderezas mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. Lo he experimentado tal cual, porque aunque yo no tenía ni siquiera control sobre la cocina, no sabía ni qué íbamos a comer ese día, Dios siempre preparaba, aderezaba un banquete para nosotros. Y no solamente un banquete físico, porque comíamos comida deliciosa. A mí me encanta la comida mexicana, así que Dios me consintió como no tienen idea. Pero también la compañía, el amor que recibimos, la genuinidad de parte de todos estos hermanos que aún sin conocernos, nos abrieron sus casas, nos abrieron su cocina, nos abrieron su refrigerador y nos abrieron su corazón. Y aquí también en El Salvador, Dios levantó a otros cuervos, cuervos que estaban sosteniendo a nuestros hijos, a los cuales nunca les faltó nada. Gracias. Gracias porque fueron obedientes a la palabra de Dios y porque sé que Él es quien les va a recompensar. Pero así como el capítulo 17 termina, si ustedes recuerdan, después de que la viuda hace lo que Elías le dijo, cocinó la torta de pan y le dio primero a Elías y luego ella, y luego se quedaron comiendo por muchos días así y nunca faltó. Pero de repente su hijo enferma a tal punto que muere. Y ella va y le reclama a Elías y le dice, ¿a qué ha venido? ¿A recordarme mis iniquidades? Está como diciéndole, ¿me estás haciendo que yo pague o que pase esto por lo que yo he hecho, por lo mal que yo he hecho? Elías va y habla con Dios y le ruega por la vida de este hijo. Y Dios se lo concede y él vuelve a la vida, como ustedes lo han escuchado. Pero aquí el punto es que esta mujer, aun siendo obediente, fue probada. Su fe fue probada.
Y saben, yo sé que muchos de nuestros cuerpos ahorita también están siendo probados. Muchos de ellos. Y la mayoría, tanto en México como aquí, como los que han estado aquí, muchos están pasando incluso, experimentando en sus cuerpos este virus. Otros de diferente forma. Pero sé que así como esta viuda fue y rogó, le dijo a Elías, y Elías oró por él, y le dio la victoria porque resucitó. Sé que también así va a ser con todos los cuerpos que estuvieron sosteniéndonos en estos días. El Señor les ha de permitir experimentar esa victoria en sus vidas. El Señor les ha de permitir experimentar ese crecimiento espiritual. Sé que no es lindo estar probado, sé que no es algo que nadie desea, pero como les decía al inicio, es necesario que pasemos estas crisis para nuestro propio beneficio, para nuestro propio crecimiento, para que podamos conocerle a Dios con mayor intensidad. Sé que ninguno queremos ser probados y sé que incluso a veces tomamos textos y los sacamos fuera de contexto y pensamos que por ser hijos de Dios nunca nos va a llegar una plaga, nunca nos va a llegar una prueba, pero eso no es cierto. Dios está interesado en formar tu carácter y mi carácter, y si para eso necesita que pasemos por una prueba, lo va a hacer. Solo roguémosle al Padre que cuando experimentemos eso, tengamos la fuerza, la capacidad, la sabiduría y estemos dependiendo completamente de Él para poder soportar el día malo. Y Él va a hacer lo imposible. Él va a ser nuestro Dios de salvación. Él es nuestra roca, nuestra torre fuerte. A Él correrá el justo y será levantado. Y Él lo va a hacer. Así es que, aunque seamos probados en la fe, porque sin duda lo vamos a seguir siendo, creo que hasta que tengamos cuerpos glorificados, ya no lo vamos a experimentar. Pero mientras estemos aquí, parte de nuestra vida y parte de nuestro crecimiento van a ser las pruebas. Así es que no puedo entrar en muchos detalles. Hay muchas cosas que quizás después con un café se las puedo compartir a alguien más si quiere. Pero hoy por hoy, ¿qué es lo que buscamos? Estamos queriendo enfrentar grandes retos que Dios ha puesto como familia y también con el ministerio. Sé que cada uno de nosotros, y espero no terminemos igual después de este tiempo, que cambiemos lo que haya que cambiar, que trabajemos en lo que tengamos que trabajar, que renunciemos a lo que nos está estorbando para nuestro crecimiento espiritual y que estemos dispuestos a estar firmes sin retroceder. Aprender a vivir por fe y no por vista, porque el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Y yo le digo, Señor, yo no quiero retroceder, yo quiero agradarte. Y para mí es una frase bien fuerte que me diga que no le agrado. No sé si para ti, pero yo quiero ser agradable para Él. Y eso es aprender a vivir por fe también. Que lleguemos a estar en ese pasillo de la fe. En Hebreos 11:11 dice que por la fe también Sara recibió fuerzas para dar a luz aún fuera de tiempo. Y yo les digo, subrayen este versículo y luego lo transcriben a un cuaderno, a una página y hagan este ejercicio. Sustituyan su nombre, el de Sara por su nombre. Sustituyan su problema por el problema de esterilidad de Sara, al problema que ustedes están enfrentando. E igual que Sara, vamos a recibir fuerza para dar a luz aún fuera de tiempo. ¿Y saben por qué lo pudo hacer Sara? Porque dice el texto que ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe también la misma Cecilia, siendo estéril, siendo débil, enferma o con este problema, con esta crisis, con esta situación particular, recibió fuerzas para enfrentar este problema o esta crisis, este dolor. Enfrentó sabiduría para tomar decisiones, recibió sabiduría para tomar decisiones, etcétera. Y dio
fruto de justicia. Dio a luz aún fuera de tiempo, dio fruto aún fuera de tiempo de la edad o aún pensando que era imposible. Aún viéndose imposible, Cecilia pudo dar fruto porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Eso, queridas, eso es a lo que yo las quiero animar, a que no tiremos la toalla, a que simplemente aprendamos a vivir confiando plenamente en Él. He hecho un pequeño acróstico con la palabra confía. Confía en medio de tu crisis, de tu problema, de tu dolor, de tu enfermedad. Confía. Obra de acuerdo a la instrucción que recibes de Él, aunque te parezca absurdo. Aunque las indicaciones tanto para Elías como para la viuda eran raras, fueron obedientes. No dudes. Da ese salto de fe, obedece lo que sea que Él te está diciendo hoy. Mantente firme, a pesar de las dudas que sin duda vendrán a tu cabeza. Combátelas con las mismas palabras, combátelas con su historia, combátelas con su palabra. Por eso es importante que las conozcamos. Inspira a los que están a tu alrededor a confiar en Él, así como Elías inspiró a la viuda. Y ella me inspiró a mí. ¿Estamos dispuestos a inspirar a otros? ¿Estamos dispuestos a obedecer a su palabra? ¿Estamos también dispuestos a ser cuervos para otros? Yo realmente espero que cada una de nosotras esté tomando decisiones pertinentes, decisiones que cambien el rumbo completamente de nuestro estilo de vida y que no sigamos siendo cristianos mediocres o cristianos que solamente estamos buscando nuestro propio bienestar. Y por último, alaba a Dios por cada día, por cada proeza que Él hará en tu vida siempre. Él hará grandes cosas en tu vida si tú se lo permites, si tú confías en Él, si tú eres obediente a su palabra. Él se ha de ir manifestando conforme a su gran poder, conforme a su gran misericordia y conforme a su gran fidelidad. Que el Señor sea quien nos rete a cada una y que nos confirme el hecho de obedecer y también el hecho de estar dispuestas a ser cuervos para otros. Vamos a orar. Qué buen tiempo hemos tenido de escuchar la palabra de Dios y agradecemos a Ceci de abrir su corazón para compartirnos lo que Dios ha hablado a su vida. Te pido que en este momento me acompañes a orar y a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, queremos darte gracias porque tú eres santo, tú eres sabio, tú eres eterno, Dios, el que consuela nuestros corazones, al que podemos acudir en momentos de dificultad como nuestro gran refugio. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida. Permite que nuestros oídos espirituales estén siempre atentos, escuchando tu voz, pendientes de lo que nos vas a decir. Gracias también, Señor, porque en tu palabra encontramos instrucciones precisas, claras de lo que tú quieres para nuestra vida. Dios bendito, te agradecemos tanto el que hables a nuestra vida, Señor. Permite también que seamos nosotros instrumentos para llevar a otros ese alimento que necesitan, ya sea de una manera física y también espiritual, Padre. Te agradecemos, Dios, porque tú nos hiciste tus hijos, Padre. Permite que podamos escribir esa historia que tú quieres para nuestra vida. Te agradecemos tanto, Señor. También quiero hablar contigo que tú no conoces del Señor y que en esta tarde tú sientes que el Señor te está llamando, que sientes que te dijo algo a tu corazón y quieres hacer esa decisión por su Hijo Jesucristo. Haz una oración, yo te acompaño. Si tú quieres la repites. Puedes hacer y entregar este día el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Puedes hacerlo. Y allí donde estás, en tu casa, ahí puedes arrodillarte si quieres. Si no, solamente cierra tus ojos y haz una oración como esta. Señor, yo reconozco que soy pecadora, que soy pecador, que necesito
la provisión perfecta que tú has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Quiero en esta hora decirte que te recibo como mi Señor y Salvador para mi vida. Te suplico que llenes, que entres a mi vida y que mores ahí. Señor, yo quiero en esta hora también reconocer tu grandeza. Quiero también que escribas mi historia contigo, Señor. Permite que mis pecados sean perdonados por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y como dice tu palabra, llegar a ser tu hija, tu hijo. Gracias por ese regalo que yo en este momento recibo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, contacta a la persona que te compartió este link, este enlace, y cuéntale que tú quieres conocer más de esa decisión que has hecho. Y si no, escríbenos al link que aparece aquí en la pantalla. Y ahí también te podemos dar una ayuda. Pero por favor, busca a alguien más que te ayude. Busca en este tiempo también difícil la ayuda del Señor. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber permanecido y haberse conectado. Y ahora les dejo con una alabanza preciosa que también va a fortalecer nuestro espíritu. Que el Señor les bendiga. Sobre el mar, a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Nos alegramos mucho que nos hayas acompañado a esta conferencia. Como Ministerio de Mujeres conocemos la importancia de la comunión entre nosotras y aún más importante es seguir conociendo y estando en comunión con nuestro Dios. Por eso hemos creado varias oportunidades para seguir en contacto entre nosotras. Una de ellas es tu grupo pequeño. Te animamos a seguirte reuniendo cada semana o cada 15 días como lo tengan ustedes establecido. Otra es las conferencias, como esta que estamos por finalizar. Esta es nuestra segunda conferencia de manera virtual. Además, estamos realizando webinars. ¿Pero qué es esto? Son charlas técnicas de temas específicos, pero ahora de manera virtual. Es como que tú te estuvieras inscribiendo a una conferencia con una profesional. Estas se están realizando por las coordinaciones y te pedimos que sigas todas las indicaciones porque la plataforma tiene un límite de asistentes. Sin embargo, les estamos reproduciendo en Facebook y YouTube. Te animamos a que nos acompañes el sábado 25 de este mes a las 4 de la tarde. Aparte, queremos presentarte un nuevo proyecto que se llama Esperanza para Hoy y es donde tú podrás escuchar y leer sobre cosas que Dios ha hecho en la vida de varias mujeres de la iglesia. Serán publicados cada jueves y será a partir del jueves 6 de agosto. Espera más detalles.